Harry. Ah, espera. Ah, ahí está la gata. La gata. Sí, la ¿La gata se te gata. va a subir encima? Y está como entre me subo o no me subo, ¿viste? Me pone las patitas, pero no se termina de subir. Entonces es como, va, ¿qué vas a hacer, querida? ¿Te vas a subir o no? Bien, Indecisiones de buenísimo. la gata. Bien. Bueno, acá estamos una vez más En en el este podcast. podcast. Em, Em, ¿Querés empezar vos, Ger, o querés que cuente un sí, poquito dónde dale, nos contá un habíamos poquito. quedado? Y se subió la gata. Y se subió, ¿viste? Al final se decidió subir la señora. Bien. Le gusta la cámara, le gusta el show. Bueno, un poco lo que estábamos hablando hace un ratito era que nos habíamos quedado con esta temática de la actitud almohadita, ¿no? Y que habíamos terminado como el último capítulo del podcast hablando yo había contado una situación que me había llegado un mensaje y yo como en mi movimiento natural, entre comillas, es como en mi movimiento automático, digamos, suelo como querer resolver esa situación. Y me acordé, se me vino esta pregunta que vos me habías dicho, Ger, en relación con, bueno, cuando esa persona te manda un mensaje, podés mirar y relajar, o sea, como no directamente querer actuar, sino, lo miro y veo, ¿no? Cómo se despliega como la escena. Y yo te había dicho, sí, de hecho, fue lo que hice, ¿no? Como, miré el mensaje y dije, no necesito resolverlo, lo voy a dejar, ¿no? Y ver cómo sigue desplegando esa escena. Em, y después dije algo así como, bueno, pero a veces es muy difícil darse cuenta que uno está como enredado en una situación, ¿no? Entonces suelen salir las cosas que a uno le salen automáticamente a hacer. Y entonces vos me dijiste, bueno, ¿a qué apunta, digamos, ¿no? Eh, o qué señala ese parar, ¿no? Porque habíamos hablado de un momento de parar, que a veces cuando uno está así como en torbellino y es bastante complejo para mí, por lo menos, darme cuenta, si no estoy tan atenta o tan presente, si se quiere, em, me cuesta parar, ¿no? ¿Y en qué consiste ese parar? Como principalmente, o sea, el parar puede ser tomado de muchas maneras, ¿no? O sea, detenerse, pero como es dejar de reaccionar. Realmente es dejar de reaccionar, dejar de funcionar así. Lo que para es la reactividad. Y fíjate esto, mira, hagamos tipo a modo de experiencia guiada. A ver. Vos estás en un piso 4, ¿no? No, Estás en- ya pasó, es estás en el piso 6, 7. 7. Piso 7. Pero escuchás la calle, No tanto. pero en ese piso Está. Se está. escucha a Ahí veces, está. sí, se escucha a veces, pero si pongo atención, ¿no? Como Ok, si pongo atención la escucho, si no, capaz que no. porque estás ahí nomás o sea, una zona muy céntrica de capital, ¿no? Bien. Y al mismo tiempo, yo sé que vos tenés, en tu casa tenés lavarropas. No, Bueno, bien, pero tenés el gato. ahí va, ahí va. Tenés el gato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también me pasa cuando yo voy a tu casa, ¿no? Como que no el gato ese que tenés, sino el otro, tenés dos gatos. Sí. Viene, se pone arriba, se pone a hablar la comida, me viene y me hace algo así. O sea, y yo, viste que yo lo observo, lo dejo hacer. O sea, si lo agarro, lo saco, o sea, pero nunca hay un problema. Mm, Nunca hay un problema con eso, viste que no es que hay gente que le molesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la posición que yo tomo es de resistirme, o sea, mi agenda mental, mi mapa mental dice, no, esto no tiene que ser así. Y empieza a resistirse a los estímulos, por decirlo así. Entonces, ese sonido de la calle es insoportable. Aunque sea un murmullo bajo así de auto. No sé, el sonido de tal máquina de acá me molesta. La mosca de acá y el gato que me está poniendo las patitas, todo es como mucho. En realidad,
nunca puede ser mucho. Viste que la sensación cuando la reactividad propia está encendida es como que es mucho. Y a veces lo que es mucho es toda mi mente como representa, se representa escenarios y en lo que tiene que dar una respuesta, tengo que dar una respuesta, yo tengo que responder. Entonces la reactividad cuando se apaga, vos puedes estar en micro... Es que la única manera de, digamos, de profundizar en esto es en un lugar donde haya mucho volumen energético. A ver, Igual ¿cómo pasa. sería eso, mucho volumen Y energético? claro, ¿A qué te porque, referís? y por ejemplo, cuando estás en 11 y hay un montón de Ah, estímulos, sí. ahí ves tu nivel de claridad mental Mm. o tu nivel de que vivís en reactividad total. Entonces, vos dejás ser, o sea, listo, la calle, el semáforo, todo cambió, estás dejando ser la escena, libre, no la estás así controlando, no, pero cambiame el semáforo, no, pero cambiame este colectivo, no, el bocinazo, no, no, estás dejando ser y ahí está, aparece como pura libertad, ahí aparece una pura sensibilidad, Bien. ahí aparece pura sensibilidad. Si Mm. yo me encierro en un cuarto donde estoy, apagué todas las sensaciones y los estímulos, ahí lo que estoy, ante cualquier mínimo estímulo, yo estoy reactivo, entonces ese control lo que me lleva es a querer controlar más y controlar el volumen energético externo, el despliegue, digamos. Voy un paso antes, Ger, porque entiendo a lo que vas, pero a veces, eh, si uno está como, o mi sensación, eh, que si uno está muy en la mente o escuchar ciertas situaciones donde uno está muy en la mente y no te das cuenta que estás muy en la mente, Claro. ¿no? O sea, como no te das cuenta que estás como enrollado en tus pensamientos. Em, y para mí hay, digamos, como una, un registro de eso, para mí es el cuerpo. O sea, un poco esto que hablábamos, ¿no? De la sensación de ansiedad o de la sensación de intranquilidad o como que uno tiene como varias, como si fueran como mini señales propias que te pueden llegar a decir, che, me parece que estás como un poco pasado. Pero vos una vez me dijiste una historia que yo no conocía, una historia zen, en donde, creo que hablando de haiku, en un taller que dimos, contaste en donde van caminando el maestro y el discípulo y el maestro le pregunta, ¿notaste la cascada de acá? Ah, sí, de ¿Notaste los esto? haikus. Bueno, ese notar es no estar fijo en la mente. No, no, el cuerpo es una excusa, no es que no existe una, no es que existe un entrar al cuerpo, es que dejé de estar fijo en la mente. Entonces está el lugar para todos los otros sentidos. O sea, no quedé atrapado, enquistado en el dialogismo mental, resistiendo conmigo mismo, ¿no? Sino que había lugar para el sonido sin chocar con el sonido, había lugar para el aroma. Uy, mira este aroma que había sin chocar con el aroma, o sea, para toda, para la sensación táctil también, ese es otro sentido. Entonces, ahí Eh, se libera toda la escena completa con todos los 6 sentidos. se me viene, para que cuento específicamente como esa situación, que era como esta historia, en realidad es de un señor que escribe, no sé, no me acuerdo cómo se llama, Víctor Aya, Vicente eh, Haya. Vicente Aya, ahí va, Vicente Aya, que cuenta, digamos, hace como tiene un libro sobre haikus y cuenta que estaba como en un templo, como si fuera en un templo, y él estaba pensando como en llegar al lugar, ¿no? Como del templo. Y, y previo a eso, digamos, en general en Japón y en esos lugares, eso está acompañado de jardines, está acompañado de, ¿no? Y bueno, iba caminando y tenía eso en mente, cuenta él que tenía eso muy en mente y que cuando llegó al templo, el monje que lo estaba acompañando le dice, bueno, acá es como que hay que estar, es importante, digamos, como trabajar la presencia, ¿no? Estar presente. Y le dice,
pero yo siempre estoy presente. Dice, ¿no? Vicente le contesta al monje, sí, le dice, ¿qué colores, no sé, viste tal árbol que tiene tales hojas? No. ¿Viste en el camino que había una piedra que era así? No. ¿Viste? Y le dice, ¿te das cuenta que no estabas presente? Como claro, con tanta intención de ir hacia un lugar, se perdió todo el proceso del camino hacia, ¿no? Y tiene que ver con esta historia, ¿no? Que cuando uno desconecta de esto, de la presencia, te van pasando que empezás a reaccionar, eso decís, ¿no? Tal ¿Puede cual, ser? tal cual. Sí, 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 sí. Empieza a haber esa reactividad y hay una fijación en la mente. La fijación en la mente es como si mi mente, como si yo tengo una agenda previa de todo cómo va a ser, cómo debe ser el día. Y cómo debe ser aquello que no puedo controlar, pero lo quiero controlar. La máxima expresión, o sea, un modo de decir, poner a tu ego en un trono total, es crea tu propia realidad. Manifestar tu propia realidad es como decir, bueno, deja que el ego lo ocupe todo. El máximo gesto de egocentrismo, autocentrismo, control total. Eso es. Cuando yo reconozco la naturaleza de lo que soy, desaparezco como individuo, como individuo separado, y aparezco como parte de la escena. Es como el teatro otra vez. Vuelve a ser, yo tengo mi papel en el teatro y no estoy ya queriendo imponer todo sobre todo, sino entendiendo mi natural movimiento en esto, ¿no? Como parte de la trama, como siendo paisaje. Y esos momentos en donde mi capricho bajó, mi querer imponer a los demás bajó, y entiendo mi lugar natural, hay máxima plenitud. Porque no hay resistencia, ¿no? Porque no estoy eh, resentido, luchando, pisándole la cabeza al otro para conseguir lo que quiero. Hay plenitud total en el sabor pleno de este momento. Hay un cuento zen muy chiquito, un proverbio en realidad, que dice, cuando yo, cuando yo no reconocía la naturaleza de quien soy, bajaba al valle a buscar agua y a recolectar leños. Cuando reconocí la naturaleza de lo que soy, el agua era buscada y los leños eran recolectados. Sucede. O sea, sucede sin que, no, porque lo estoy haciendo ahí, no, con un sacrificio. Sucede. Es eso que hablamos de, a veces, creo que se hace lo que hay que hacer. O sea, si hay que hacer pan, se hace pan. O yo te digo a veces, no, yo no hago lo que quiero, sino hago lo que tengo que hacer. En este momento es como que surgió. No es que yo ya venía planeando de que quiero hacer esto, quiero hacer esto. Surgió este mismo encuentro en este momento. Y surgió también de una manera totalmente abierta porque, bueno, porque el alumno que le tenía que dar clases con el trabajo se fue para un lugar, anoche me avisó que no se hacía, se me liberó un espacio y surgió, y vos me dijiste y surgió. No es que, bueno, yo solito, yo como un yo recortado voy a hacer, imponer la realidad de esta creación de esto. Sucede. Y lo que estoy es estar despierto y disponible y atento al momento a ver qué es lo que toca, qué es lo que me toca. Ahora, vamos a hacer un encuentro en Brecha, en breve, Sí, sí, en en noviembre. breve, en noviembre, sí. En noviembre tenemos última semana, último fin de semana de noviembre, y se va dando. Mm. O sea, nosotros no podemos decir, no, bueno, ahora voy a dar en Brecha, ya está, lo decidí. Parecía que dábamos, parecía que no, nos cambiaron el cachet, nos bajaron el cachet, accedimos, se va sucediendo y nos cambiaron la fecha. Yo tenía pensado que iba a ser octubre, pero después mediados de noviembre, pero después. Y se va dando, no es que creo mi propia realidad, sino que sucede, los leños son recolectados. Esto es lo que sucede. Yo quiero hacer una salvedad ahí, Ger, A ver, porque es verdad que sucede, em, pero también es verdad, digo para no irnos de un extremo al otro, al ¿no? otro polo, claro. Claro, al otro polo, digamos, como que quede claro que no es, bueno,
Me senté a no hacer nada y sucedió, ¿no? Como que hay una, yo no sé si llamarlo intención, pero hay como una dirección, ahí va, hay como una dirección, ¿no? Hacia dónde. Hablaba con alguien, justo, mira, hace poquito, y le decía algo así que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Y yo decía, a ver, no es que yo no me pueda dejar fluir con un vínculo, sino que tengo una dirección, digamos, sé hacia dónde quiero ir. No sé si con una persona, con otra, ¿no? O sea, no sé externamente cómo se da, pero sí sé, digamos, qué cosas sí y qué cosas no, ¿no? Hacia dónde más o menos quiero ir. No estoy siendo tan clara, pero digo, No, no, no. Mira, yo como a ver si lo puedo bajar a a, tierra, sí. a tierra esto. O sea, yo cuando tenía 19 20 21 años, trabajé haciendo publicidades Mm. y pagaban muy bien. O sea, en un día de trabajo podía ganar $1.600. Era una locura lo que podía, era mucha guita, muy poco trabajo. Va, para mí ni era trabajo. Y grabé 12 publicidades en esos 3 años. Necesito verlas. Y, o más incluso. Pero bueno, la cosa es que cuando en un momento tomé noción, yo era, o sea, recién salido del secundario, o sea, cuando me enteré de lo que era la publicidad, de lo que significaba, de lo que representaba la publicidad, de crear una necesidad, de hacer toda una pantomima de falsedad, dije, no, yo no participo de esto. Instantáneamente solté eso. No es que sostuve la contradicción. O sea, en cuanto tuve noción y claridad para decir, ah, no, esto no está bueno. En ese momento, esa dirección la abandoné. Ni siquiera era mi dirección, o sea, era como una manera de ganarse el dinero. Eh, y creo que, bueno, trabajé en una carpintería, en una cocina industrial, trabajé de mozo. Ah, en esa época ahí trabajé de mozo. Y eran cosas que así, que pagaban mucho menos, pero yo sabía lo que, bueno, ahí me di cuenta, esto no, por acá no. O sea, la dirección, hay una dirección y hay una parte que uno hace. O sea, esto que digo del teatro, ¿no? En ese teatro en donde todo se sucede, en donde la escena sucede, un acto de amor verdadero es cumplir con tu rol y no dejar de cumplir tu papel. Es decir, que si es como esto, ¿no? Estamos en la escuela. Tenemos que hacer un trabajo práctico entre los tres personas. Si yo no hago mi parte, estoy esclavizando y sometiendo a mis demás compañeros. Los estoy sometiendo violentamente porque, no, yo no hago mi parte, páguenme mi parte, háganme mi parte, llévenme a UPA, ¿entendés? No, pues yo tengo un problema, pues, dame mi tajada, mi parte, o sea, eso es violentar. Porque imponer a los demás algo que no les corresponde porque uno no está cumpliendo su rol. Se- Espontáneamente se da la posición que toma, digamos, en donde uno tiene que reconocer cuánto sí, cuánto no también, ¿no? Como en ese equilibrio. Em, Se me viene, sí, exactamente eso, ¿no? Como que uno tiene una dirección, no es que las cosas se dan porque se dan solamente, sino esto, ¿no? Como hacer foco en que uno tiene una responsabilidad alrededor de eso y que está bueno reconocerla. Se me venía, más allá de eso, como, como algo que me dijiste el otro día, volviendo al como poder reconocer cuando uno está en un torbellino, ¿no? O incluso reconociéndolo, cómo transitarlo, porque tenemos como un poco, bueno, por ejemplo, uno de los míos que antes era muy presente, digamos, yo cuando estaba capaz muy ansiosa por algo o me sentía mal por algo, empezaba a hacer cosas, un montón. O sea, me metía en cursos, hacía de todo, ¿no? Como que me agarraba como la ansiedad por descargar esa energía que estaba ahí y que yo no sabía cómo gestionarla, empezar a hacer cosa de que la mente se dispersara, ¿no? De alguna manera. Que esa es Sí, como era como una forma como mía de evasión
de evasión de la situación. Y que después solo se diluía, pero bueno, no me parecía como del todo, no sé si llamarlo sana, pero saludable. Pero bueno, para mí era una evasión, como cuando evadimos cuando, no sé, nos llenamos de comida o cuando evadimos cuando, ¿no? Empezamos Hay a hacer algunas cosas para evasiones buenas evadir. y algunas evasiones malas, igual. A ver por qué. Y evadir tu responsabilidad, eso, evadir Mm, una emoción es algo, digamos, negativo porque nunca termina de madurar tu emoción. mm. Pero la evasión impositiva es algo bueno porque esos impuestos se usan para algo malo, así que... Pero, pero el evadir, extrañamente, el malestar, el evadir, yo, bueno, yo me reconozco a veces, reconozco en la sensación molesta de evadir. ¿Te acordás cuando te hablé del miedo, no? Cuando me daba miedo ese ruido, me evadía en una explicación, en vez de sentir. A veces las personas cuando tienen un malestar, la parte de evadirse es, bueno, voy a tomar alguna droga, voy a consumir algún estímulo que me dé esto, voy a buscar algo tipo sexo, comida, lo que sea para evadirme de esto, o no aguanto más esta emoción, no me gusta esta emoción que siento y me voy a matar, Mm, ¿no? Son formas de evadir lo que siento, en donde no le doy totalmente, en realidad son maneras como de no sentir, mm. porque a ver, sentí esa ansiedad puramente, a ver, sentila, quédate ahí, pará y mira, quédate sintiéndola. Y es como que nunca la termino de sentir porque estoy sintiendo la ansiedad. Ay, no, no, ya está, me voy. Ah, no, ya está, ya. Nunca la termino de sentir. A ver cómo es esto. Y cuando, no sé, si es angustia, lloro, 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 lloro. Y sigo viendo, eso me deja en otro lugar. Es como que termina de madurar la emoción. Pero ahora, si en vez de sentir la emoción, la pienso, me proyecto, digo, bueno, pero entonces mañana ¿qué hago con esto? Porque yo no quiero que me vean así con... Ya no estoy sintiendo. Me estoy yendo con historias. En vez de sentir lo que hay, sentir esa incomodidad y quedarse a ver, ¿qué es esto? Miro esto, pero con curiosidad y honestidad, ¿no? Como, a ver cómo es esta tristeza o cómo es este enojo. Y de nuevo, cuando lo estoy proyectando afuera, entro en un dialogismo mental donde tampoco estoy sintiéndolo genuinamente, pero si no, madura. Madura su ciclo, digo, hace un movimiento que en vez de lo estoy apretando todo el tiempo para no sentir, dejo que se despliegue, sin romper a otros. Y tampoco me rompe a mí ninguna emoción. No me rompe. ¿Qué sería sin romper a otro, Ger? ¿A qué te referís cuando decís sin romper a Y que la otros? tristeza, esto, que la tristeza yo la siento, la saboreo, no es que le echo culpas a los demás y entro en, ay, mira, yo estoy así, pero es por tu culpa y por lo que me estás haciendo. No, eso no es así. Eso es mentira. Eso es una manera de someter a otro, de violentar, de violencia. O, o que en un enojo lastimar, o sea, lastimar, tipo, lastimar a las personas, o sea, por, como intolerancias, ¿no? O sea, lastimar, tipo agredir, bueno, como ya vimos, lo vimos la vez pasada, o matar a una persona porque dice algo que no me gusta, matar porque dice algo que no me gusta, ¿qué ibas a decir? Que se me vino, sí, estoy con la... Yo, yo, a lo japonés, viste, yo, señalando de la nariz. Que estaba pensando en esto de que estabas hablando de someter a la otra persona, pero que a la vez es someterse a uno mismo, porque eh, pienso en esto que son situaciones que me han sucedido. En una charla con una persona teniendo puntos de vista distintos, como si fuera discutiendo de alguna manera, ¿no? Y que la persona me diga, no, porque en realidad a mí lo que me hace mal es que vos hagas tal y tal cosa, ¿no? Entonces, mi respuesta ante eso era, yo no tengo la culpa de cómo vos te sentís en relación con lo que yo hago, porque ahí también hay algo, no solo de darle la responsabilidad, no solo someter al otro, digamos, como echarle la culpa de que si no hubiera hecho eso yo no me sentiría así, sino también yo misma, o sea, la otra persona diciéndome eso, es como se está sometiendo al hecho de decir, bueno, en realidad yo estoy condicionado por lo que vos haces. ¿No? O sea, mi sensación está condicionada y está sometida a esto externo. Externo sería yo, externo sería una situación, externo sería, ¿se entiende? Es como si yo misma le diera el poder al otro de hacerme mal.
No, bueno, o sea, yo tengo ahí también una decisión alrededor de eso, de si esto no me está gustando, me corro. Y ese es como mi rol, ¿no? O sea, si esto que estoy charlando y no me está gustando, una cosa sería pedir que vos cambies y otra cosa sería, esto no me está gustando, a mí no me hace bien, me corro de este lugar, ¿no? Y ahí tomo mi responsabilidad, que mi responsabilidad es correrme de ese lugar si no me hace bien, en lo que yo pienso, ¿no? Capaz que es otra cosa, pero correrme de ese lugar si no me hace bien y no esperar que el otro cambie o que tenga otra actitud para yo sentirme mejor. ¿Se entiende? O sea, es un juego de esto, de doble Claro, sometimiento, claro, pienso, ¿no? Em, totalmente, totalmente. Bueno, un tema que propusiste hoy, ¿no? Que dijiste hace un rato, y para ello decidí agarrar Wikipedia, que es ¿qué, qué sería actuar desde el ego? ¿No? sí, Actuar desde el ego. porque se dieron como muchas situaciones que estuve como así como escuchando, que estuve transitando de alguna manera y se me venía como reconocer que uno está actuando como desde el ego, ¿no? Como desde ese lugar. A veces ego parece algo tan abstracto y tan, por un lado, tan ego, no sé, cuando me mando la parte, por ejemplo, que no es eso solo, digamos, como actuar desde el ego para mí tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas Obvio que formas sí. de expresión. Entonces me parece que está bueno porque ahí identificamos también, tipo, estoy actuando desde el ego, ahí también hay algo que se prende el torbellino de la mente, ¿no? Sí. Bueno, acá leo Wikipedia, ¿eh? Dice, el concepto de yo es ego. En latín, ego es yo. Es un término difícil de definir debido a sus diferentes acepciones. Y acá habla de terminologías relacionadas con ser, alma, psique, conciencia. Es vago, ¿viste? Lo que es ego. Como vos dijiste, acá también está muy vago, ni siquiera está bien descrito. Lo dicen, difícil de definir. Pero acá veamos de lo más grosero a lo más sutil. Hablamos de ego como una especie de vanagloriarse, arrogancia, ¿no? Como la arrogancia de decir, porque yo hice esto, porque yo lo otro. Autorreferencial, arrogancia. Bueno, ahí se ve como un rasgo del ego. Y después el egoísta, ¿no? El egoísmo también grosero eh, como de acopiar de un modo también en el que no pienso en los demás o perjudico a los demás, ¿no? O sea, no sé, o pasa mucho esto, ¿no? O sea, como, incluso, bueno, lo he visto en personas por ejemplo, que trabajan para el Estado y que no van a trabajar Mm. y que reciben, no sé, 500.000, 1 millón de pesos y que dicen, no, bueno, es que esto me gusta, ¿no? Es como una forma de robo, pero es una forma de robo egoísta porque ni siquiera es que le están sacando a un multimillonario, le están sacando a todos nosotros y a los chicos que se mueren de hambre en el Chaco. Entonces eso es y después alrededor de eso siempre hay justificaciones, no es que alguien dice, ay no, yo tengo el ego re grande, yo soy re egoísta ni nada por el estilo, sino que la contradicción la justifico. Entonces ese egoísmo se nota como, como es algo grosero. El autocentrismo, ¿no? En donde lo que me pasa a mí, y es donde entro en el rol de víctima también, lo que me pasa a mí, te chupo hacia lo que me pasa a mí, ¿entendés? Te arrastro a mi malestar. Ese es un modo de egoísmo. Hay personas, sin embargo, que cuando están mal, se guardan. O sea, me voy a mi cuevita, che, uy, no, estoy muy mal. Si no, es como que te escupo el asado, ¿entendés? Te contamino toda la cena. Me voy a mi cuevita, ok. O si no, vengo y estoy mal y es por tu culpa y empieza todo el juego de manipulación emocional. Y es una forma de egoísmo.
pero tengo que, viste, nombrar escenas directamente, porque no es fácil esto de qué sería actuar desde el ego. Entonces está el que se muestra todo así como con aire de superioridad y soy perfecto, el, el bueno, la vez pasada hablábamos de esto de reírse de uno mismo, ¿no? Sí. Que el reírse de uno mismo tiene además el beneficio de que cuando vos te reís de tus propios errores, se afloja y te empezás a tener ese aire más a humano, ¿viste? Como... Y la gente más prefiere estar con un ser humano que con el que está como todo superado. Eh, bueno, un rasgo del egocentrismo podría ser el tomarse todo personal. ¿Por qué? Porque estás autocentrado, tan autocentrado que es, estás hablando de mí, me estás diciendo a mí, no sé cuánto. Entonces no soporta la mínima observación o la mínima crítica tampoco. Y no lo hace, o sea, de hecho no se mira, no mira su conducta, porque si está defendiéndote, esas actitudes como de defender al falso yo se basan en el miedo, reactividad, en esos modos de funcionamiento. Pero viste que no lo estoy nombrando como una cosa, sí, decir chinística. No, que se me vienen como muchas situaciones, ¿no? O sea, esta que dijiste última, que es algo que hacemos, o sea, que a veces no tenemos registro, porque parece que estamos hablando no sé, personas muy específicas, pero es algo que hacemos, o sea, que muchas veces hacemos cuando nos ofendemos, por ejemplo. ¿No? Alguien te dice algo distinto a lo que vos pensás y te ofendés. Eso es ego para mí, digamos, Claro, porque no hace falta como ofenderte. Podés pensar distinto, podés tener otra visión y sin embargo no toca nada tuyo, digamos, no toca nada claro. tuyo. Podemos discutir al respecto, ¿no? Pero es como, no, yo pienso así y vos pensás de otro modo, bueno, no nos podemos hablar. Ahora no podemos hablar, ¿no? Eso es uno. Y nada, con la situación de reírse, me río porque a veces, que de hecho es algo que hablamos porque fue algo que me pasó, digamos, particularmente, que era que yo me estaba haciendo como mucho drama por algo que yo sabía que estaba dramática, pero que no podía salir como de ese drama, o que no podía, no me salía, digamos, naturalmente salir de ese drama, y todo empezó con, bueno, sentí como esto, ¿no? Como sentí la emoción y quédate, que no es fácil. O sea, que cuando uno lo transita no es fácil. Yo, digamos, como también conociendo un poco cuáles son los mecanismos que a veces uno tiene de automáticos, como esto que yo te decía, empezar a hacer cosas, mil cosas. Dije, bueno, no, me voy a mantener ahí, incómoda, 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 ¿no? O sea, en esa situación y vos me dijiste, bueno, como saboreala, como, ¿no? Saborea eso que estás como sintiendo. Y después en un momento, nada, esa situación me dio risa. O sea, me dio risa porque dije, bueno, estoy como re identificada o, ¿no? O bueno, me dio risa porque me pareció algo mínimo, lo empecé a ver como algo. Digo, yo me estoy haciendo drama por esto, de verdad, y me agarró risa, ¿no? Y eso como que terminó de aflojar, como que, claro, y ya está. Y lo que se aflojó es la identificación con ese relato. Entonces el ego va a ser como ese estado de identificación con un relato o estado de confusión, porque no te... Es como cuando vos perdés perspectiva real de lo que sos, perdés perspectiva de lo que sos. Entonces me identifico con una posición y esa posición se tiene que defender porque para existir el pensamiento se tiene que estar todo el tiempo defendiendo y se enrieda y choca y lo que sea. Ese asumirse un pensamiento o esa vivir desde el ego es vivir desde esa presuposición no revisada sería. Que genera toda la reactividad, impulsividad, etcétera. Que a veces incluso desde el discurso se puede disfrazar de amor. O sea, yo escuché esta de consultantes, me vienen, o sea, la gente que golpea gente, una pareja gay, hombres, que se cagaban a piñas por amor, o que uno de los de la relación le revisaba el celular, lo perseguía,
lo perseguía donde iba, le iba a buscar al trabajo, todo por amor, por amor. O sea, decía que era por amor y lo terminaba cagando a piñas y esto, pero era como una impulsividad de estar en una... desde la palabra, viste, puedes nombrarlo como quieras, ¿no? Decirlo con pasión, decir, no sé, nombrarlo de manera eufemista, pero termina siendo algo re oscuro. Pues yo puedo decir justicia social y significa robar, ponele. Claro. Pero eh, esta, ese modo de identificación y apego, él lo llama amor, esta persona. Dice, ah, no, pero lo hago por amor porque somos almas gemelas. Entonces yo por nuestro amor, hago lo que sea para defender nuestro amor. Y lo que sea es, tipo, cagar a piñas al otro con lo que le gusta o lo que sea y someterlo así, de esa manera. Que de nuevo, es pura identificación con una posición mental. Otra, por otro lado, que a veces un error común es pensar que es, no sé, como que el camino espiritual es no enojarse nunca, pero eso sería rechazar la experiencia, sería tener una preferencia por una parte de la realidad. Ah, no, yo no me enojo, no me pongo triste, soy re espiritual. No, lo que no, lo que haría que, digamos, lo que sería no vivir desde el ego es no me engancho prolongadamente. O sea, yo puedo recordar escenas y no enojarme. Recordar escenas por las que me enojé en el pasado y no enojarme, porque, bueno, ya está. O sea, no, no, o sea, puedo distinguir, eso es la mente, o sea, es un recuerdo, una construcción mental. Entonces, el enojo aparece en el ahora y se suelta en el ahora y se libera en el ahora. Lo que no pasa es la fijación. No quedo Mm, fijo en el enojo, no quedo fijo en la tristeza. Y no me voy a poner triste por algo que pasó hace 25 años o 10 años. Eso sería como un signo de claridad, digamos, ¿no? Como, bueno, o sea, hubieron cosas que pasaron y ya está, o sea, y, y ese es el no apego todavía a la situación esa. Ese sería un signo, pero no enojarse, porque de nuevo sería no rechazar parte de tener preferencia, no, yo quiero meditar. Longchenpa dice, viste que el texto que te pasé de sí, lo Longchenpa, bueno, terminé, lo decía que, terminé. a ver que acá lo tengo en escrito que lo bajé, esta parte, en la que hablaba de no tomar preferencia por una parte de la realidad, Sí. digamos, del despliegue que hay en la experiencia. A ver, para citarlo exactamente, dice, en resumen, sin importar la situación que surja, no te involucres con ella, ni para mejorarla, ni para intentar suprimirla, cuando estás meditando. Pues la clave es la presencia pura, dispuesta naturalmente y descansando libremente. La presencia pura puede ocurrir como dolor o como placer, pero si discriminas entre uno y otro, quedas atrapado en la existencia condicionada. Meditar no es sentir sensaciones placenteras, no es estar persiguiendo sensaciones, es quedarse como ver, y en ese ver aparece incomodidad, aparece dolor, tristeza, enojo, esto, lo otro, y desaparece, como burbujas. No es tomar preferencia por parte, ¿no? Esto es muy, en la práctica Zen es así, el Zazen es así. Me duele el culo, estoy sentado, me duele el culo, ¿entendés? Como eso, es como, Quiero hacer agregar algo en relación con eso, que es, no es que tenés que ser un monje para poder hacerlo, porque a veces siento esto, no, bueno, es que tal persona, o viste, me han dicho como, ah, no, bueno, aquel porque está en otro nivel o está en otro, ¿no? O sea, o esté en otro nivel evolutivo, no, no tiene nada que ver con eso. claro, Digamos, como que tiene que ver un poco con el
animarse a experimentarlo para mí, desde mi pequeña experiencia, capaz, y, y sostener esa, no me gusta la palabra sostener en este contexto, pero no sé de qué otra manera nombrarlo, pero sería como sostener ese permanecer en lo que aparece, ¿no? Sin esto, digamos, como empiezo a relacionar lo que veníamos charlando de la ansiedad y de querer salir de esos lugares a esto que hablas de meditar y permanecer, ¿no? Permanecer con lo que aparece, no queriendo salir a buscar algo que lo tape o algo que lo minimice, ¿no? Es así, que se despliegue como se tenga que desplegar. Claro. Em, Y, y en esto también de hay que ser monje o lo que sea, o sea, monje no significa nada, o sea, monje es, un monje ni siquiera, el rol del monje ahora ya cambió mucho, pero el rol del monje es solamente conservar las enseñanzas, que ahora ya lo cumple un libro eso. mm, En lo posible, el rol del monje es encarnar las enseñanzas lo más que puedas, pero bueno, no se da así. Y lo que pasa en hecho, o sea, efectivamente, es que el monje a veces es alguien que justamente eh, no permanece y se escapa. Puede ser un modo de escape. eh. No puedo más con esto, no puedo más con esto. O sea, ¿cuántas personas? Y esto lo escuché un montón de veces, ¿eh? ¿Cuántas personas por ego, se hacen monjes? Pero lo vi muchas veces, ¿eh? No, no puedo más con esto, no puedo más con esta situación, me hago monje. Y yo te la aceptaría A si, ver, si te hiciesen cura o monja, te la aceptaría. Pero el hecho de hacerse monje budista para nosotros los occidentales es como que le pusiste un poquito más de salsa al ego, porque o sea, en lugar de indagar sobre tu identidad, te pones otra capa más, te pones otra máscara más. Ahora una túnica, ¿entendés? No, no. El rol del monje está re bueno, está bien, tiene que ser así, pero tiene que haber mucha honestidad en eso, porque yo lo vi muchas veces y muchas veces, así como, como somos engañados, o sea, nos engañamos y somos engañados por los modos, ¿no? Por ejemplo, claro, como alguien está con una túnica y ya hay un modo que es engañoso, o porque alguien habla así, con esta cadencia, me engaña. Y te lo digo porque yo fui engañado. Mira, y yo fui engañado de tantas maneras. Tocaba en una banda, por ejemplo, en donde había un charanguista que era boliviano y que era el hijo de un chamán muy conocido, ¿no? Que el chamán había abusado de tanta gente que hasta de sus hijas había abusado. Multimillonario que había logrado hacer como una especie de ONG para desheredar a sus hijos si le pasaba algo, los tenía a todos extorsionados. Bueno, un chabón muy turbio, Chamalu se llama. Bueno, el hijo tocaba conmigo y hablaba como con una voz y con un modo, no, porque pues, em, como que parecía buena persona, ¿entendés? Mirá qué prejuicio, porque hablaba con un acento que en vez de ser un acento porteño era un acento boliviano, era un tránsfuga a nivel atómico, ¿entendés? Era un estafador, que engañaba a la mujer, o sea, era todo, o sea, tenía todo tachadas, todas las malas, pero hablaba de una manera en la que yo no podía ver la verdad que había detrás de eso, ¿entendés? Como, entonces, esto de a veces la túnica o cierto modo de hablar nos puede ser engañoso, hay que ver detrás de eso que hay. y yo creo que ahí volvemos y a mí me ha pasado muchas veces, em, e incluso que esto, ¿no? Que a veces la apariencia muestra algo que no, o parece justamente de apariencia, ¿no? Parece algo que no es, entonces me ha salido, digamos, como por un lado esto, ¿no? Haber sido engañada, engañada entre comillas, o sea, haberme ido o haber creído ciertas cuestiones.
por la dialéctica, digamos, por la forma de hablar. Es más, mira, hagamos una prueba en tiempo real, mira. A verte. Hagamos una prueba en tiempo real. Porque pasa también en el budismo y con distintos monjes y qué sé yo qué, que hay algo exótico en donde el maestro es chino y entonces me pasa en el tai chi. En el tai chi, los mejores maestros de tai chi no son chinos. Y los chinos muchas veces son chamulleros, entonces decimos chamuchino. Le decimos chamuchino con Pablito. Entonces el maestro es chino, tiene túnica, tiene todo el, ¿cómo se llama? Los otakus que hacen como, que se visten, cuando se visten para ir a una Comic Con, ¿cómo se dice cuando vos te vestís? No tengo Eh, idea. bueno, como el Bueno, disfraz, eso, sí, el el disfraz. disfraz, sí, Bien. Ahora, vos que sos japonesa, ¿sos mm, más sabia por ser japonesa? claramente no. Bien, desmitificación, desmitificación una. O sea, viste que está esa cosa, ay no, pero ella es asiática o son asiáticos. No, ellos tienen toda una sabiduría ancestral atrás. Tus tíos, tus primas, tu hermano, toda tu familia, vos podés constatarlo. Ah, no, no, no. Es solamente que tenemos los ojos así, no nos hace más sabios. Es Hollywood, chicos. Hollywood. Porque vimos al señor Miyagi, que es un actor, además, y que ni siquiera era japonés, era vietnamita, Pat Morita, que hacía así, dabas unas enseñanzas, entonces parecía algo, pero es fantasía. Entonces los modos, la presentación, es el arte del engaño también, es como te lo presento, como de manera todo lindo, en un retiro en la naturaleza, para que conectes, pero es toda una gran puesta en escena. Totalmente, totalmente. Digamos, la sabiduría no tiene que ver con la cara oriental o no, eso es claro, digamos, o por lo Para menos vos es para mí es claro, claro. para vos es claro, claro. Eh, pero bueno, también existen otro tipo de, de apariencias, ¿no? O sea, de apariencias que demuestran otra cosa. Digamos, así como me pasaba eso poner en el colegio, que decían, no, usted se tiene que sacar un 10 porque, Claro, por la cara. claro, claro, claro. Me ha pasado en Y otros contextos de que me han tildado de cierta cosa por, no sé, por la apariencia. por la apariencia, ¿no? La- la- hablando de los modos y la apariencia, un maestro realizado como Nisargadatta o tal vez como Krishnamurti, Mm, vos los escuchás hablar y parece que te están recontracagando a pedos y que están enojadísimos. Hablan como enojados. Y muchos grandes maestros hablan así, como medio a los gritos, enojado, como no sé qué. Y no es que están, o sea, es un modo nada más de mostrarse, que me parece que es un modo muy esclarecedor. mm, Me parece que te despierta mucho. mm. Porque lo que hace todo el tiempo Nisargadatta es romper la fijación. Cuando tu mente empieza a fantasear, ¡pum!, te rompe la burbuja, te rompe la burbuja. O se diluye la ilusión ante la luz de la verdad. Mm. Krishnamurti lo mismo. En la estética medio New Age hay como una cosa de hablar con cierta tonalidad o ciertas pausas o cierta lentitud que genera como la cosa de que, ah, no, esta es una persona que es muy elevada, pero no es así. Son solo modos. Es como el envase. Hay que ver qué hay en el contenido de lo que está diciendo, ¿no? Y cómo llega y demás, ¿no? Pero bueno, Y en la experiencia, interesante. creo. ¿Para dónde derivó? Sí, se fue, se fue, Interesante. se fue, pero ¿Derivó pero bueno, bien? em, sí, digamos, es como volver a verlo en la experiencia, esto mismo que justo hablábamos al principio, ¿no? Es como podemos escuchar un montón de cosas, podemos teorizar acerca de un montón de cosas, pero la verdad es que lo único que te va a dar tanto para ver realmente cómo son las cosas es la experiencia, ¿no? O sea, lo mismo que cuando uno juzga al otro por cierta apariencia. Es como lo único que te da realmente, no sé, un feedback para mí es como la experiencia. Ok, la conozco, Totalmente. veo cómo actúa, no como, no como parece. Y dentro del cómo actúa, digamos, ¿qué es lo que hay que ver, ¿no? También.
Una es esto, ¿no? O sea, defiende y se justifica, o sea, o manipula el discurso para acomodarse a algo, o la otra es, cuando escucha un pensamiento distinto, revisa, o sea, puede mirarse y decir, ah, no, mira, la verdad es que la pifié acá. Esas cosas son puntos clave. O sea, para mí tampoco el hecho de, yo no considero nada el ser absoluto poseedor de la realidad y la verdad y no sé qué, y pararse en un trono, no lo considero como una cosa virtuosa, ¿eh? Considero el que dice, uy, che, pucha, con esta la pifié. Mirá, no me he dado cuenta. Eso es que está viva la cosa. Después está el que, nada, el engaño, ¿no? El que es incoherente entre lo que dice y lo que hace, el que miente porque se nota que las intenciones las oculta, sus intenciones, y tiene intenciones que son egoístas, etcétera, ¿no? Algo que me queda, Ger, así como pregunta abierta es cómo nos damos cuenta que realmente estamos revisando, porque yo conozco mucha gente que me ha dicho, no, no, pero yo me reflexiono acerca de lo que me dicen, o yo, y en la práctica, mi sensación por lo menos es que no hay realmente una revisión. Es como hay como una cosa de, sí, 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 yo te escucho, pero, sí, sí, yo te escucho, pero, ¿no? Cuando aparecen cosas muy concretas o situaciones muy concretas. Sí, sí, yo te escucho, sí, 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 yo me hago cargo, pero, eh, Bueno, es que cuando yo estoy identificado con una posesión, y lo que voy a hacer es tomar más argumentos para defenderlo. Pero si yo me identifico como silencio, si yo hago zazen, o sea, vuelvo al ver, entonces me puedo actualizar, digamos, cualquier punto que sostenía puedo soltarlo porque mi verdadero rostro no es ese, no es ese, o sea, puedo tener más fluidez en la experiencia literalmente porque esto que estaba sosteniendo era una mentira o estaba creyendo en algo que no era y puedo volver a verlo. Pero ese parar y mirar es como parar y dejar de buscarme como algo también, ¿no? O sea, como, a ver, esto que estaba sosteniendo era así. eh, Puede ser discursivo, no discursivamente, pero no, la cosa acá es el apego, la identificación. Si estoy muy apegado a esa falsa construcción que hice. Y es velar totalmente la simplicidad de este momento. De mi yo así, tranquilo, en natural. Sin estar diciéndome, no, pero yo tengo razón, porque esto, lo otro. No, así, a ver, bueno. Y agarrado en realidad mentalmente, porque cuando estoy así, estoy agarrado. Cuando me río, se suelta. Y puede volver a tomar otro modo, que choque menos con la experiencia directa, no con otras personas tanto, sino también con las cosas, ¿no? Ya no choco con que el gato se me quiera subir, ¿no? me relajé. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Está ahí el gatito todavía ahí arriba o no? No, no, se fue, se fue. Dijo, esto es pucho para mí, se fue a dormir a otro lado. Bueno, fue Creo como una horita, que es sí, un montón. sí, creo que hicimos un paneo general por un montón de cosas. Sí, Em, vamos a ver qué surge, nada, en el próximo capítulo, ¿no? sí. Y nos toca educación. Oh, oh, Así que bueno, oh, aprender a aprender. aprender a aprender. Bueno, chinis, Bueno, gracias a todos. chao, nos vemos. Chau, chau.